Entonces haga lo que quiera, su podcast, perro, hijo de puta. Presente usted. Bueno, este es un podcast, chimba. Bueno, empecemos hablando. Primero que todo, vamos a iniciar hablando sobre algo muy controversial que ha pasado estos días. Bueno, estos días no, siempre ha pasado. Se ha intensificado Más en las... ahora. Exacto. Ahora que ya todo es inmoral, que ya nada es correcto. ¿Sí sabes? Que ya, por ejemplo, los dibujos animados ya... ¿cómo decirlo? Insultan a cualquier persona antes que... algo que antes no pasaba. Estamos como en una generación de cristal. Ujú. Entonces vamos a hablar sobre el feminismo, pero no sobre las feminazis, o también de las feminazis, sino no la princip- llama así. perdón, La feminista principalmente moderna. del feminismo en sí. Entonces, eh, El feminismo ahora, que no tiene nada que ver con el feminismo de antes. Con el feminismo de antes. ¿usted qué piensa del feminismo de ahora? Me parece que está como, no sé, es como muy totalitario, ¿sí? O sea, antes el feminismo buscaba igualdad de derechos, Pues, porque antes sí era necesario. Pero no sé, hoy en día ya las feministas no quieren esa igualdad, sino quieren que la sociedad, eh, o sea, que los derechos, todo sea para ellas, todo lo mejor sean para ellas. ¿Sí me entiende? Entonces, exacto. me parece que se ha desviado mucho. Y ahora, y hoy en día existen varias cosas que les dan ventajas a las mujeres. O sea, hay cosas en las que las mujeres tienen más ventaja que los hombres. Ujú. Obviamente yo no niego que existe violencia contra las mujeres y todo eso. No, eso sí se ha intensificado. Pero también hay que entender que no cualquier delito, bueno, ya sea un homicidio, no cualquier homicidio contra una mujer tiene que ser necesariamente por porque sea mujer, sino están las razones. O sea, hay más razones. Por ejemplo, hay algunas veces donde las mujeres se han destacado en tiempos donde el machismo se ha intensificado a gran medida, ya sea como la, la científica que descubrió Marie Curie esa, que, descubrió la radioactividad. ajá, que por supuesto, un dato curioso es que el libro de Marie Curie todavía lo tienen muy muy protegido, ya que tiene mucha radiación y dicen que esa radiación puede durar hasta 500 años. Ajá. Entonces lo tienen en vidrios que son a prueba de eso. También esta científica, no me acuerdo el nombre muy bien, pero es la que creó o bueno, hizo el primer código para que el hombre fuera capaz de ir a la luna. Hay muchas mujeres que han hecho cambios, ya sea científicamente como en el ámbito del arte, que han revolucionado y en tiempos de machismo, sin Para mí hacer esas son como, para mí esas son las verdaderas ¿Feministas? las que sí luchan, porque es que son las que realmente demuestran que la mujer puede tener las mismas o mejores capacidades que los hombres. Pero hay que dejar claro que en el ámbito físico es evidente que hay una diferencia. O sea, y no tiene nada de malo. Porque normalmente los hombres físicamente son más fuertes que las mujeres. Y en algunos ámbitos son más habilidosos. La mujer bueno, en general emocionalmente la mujer es superior al hombre, pero en la parte física sí, casi siempre el hombre es superior, a excepción de algunos casos, por ejemplo como en la gimnasia. En la gimnasia la mujer predomina muchísimo porque
es muy importante la elasticidad. Y las mujeres tienden a tener mucho mejor elasticidad que los hombres. Ujú. Pero digamos, por ejemplo, esa diferencia física es muy evidente, por ejemplo, cuando se han dado esos casos, por ejemplo, en la MMA, que hubo un peleador que era sí. transexual. Ajá. Esa noticia la vi. Y peleaba primero peleaba con mujeres que eran de mucho menos peso que él o ella, ¿no? Bueno, Sí. porque no había una categoría de peso donde encajara, porque no había mujeres de esas magnitudes. Entonces y las mujeres contra las que peleó, muchas quedaron con varios traumas físicos y Muy las golpeadas. aplastaba. Hubo Ajá. una que casi la mató. Y, o sea, ahí se puede ver que físicamente el hombre puede llegar a ser, pues, más predominante en algunos casos. O si no, porque hay muchas pruebas físicas para, digamos, no sé, para el ejército, para la policía, en diferentes cosas. Hay pruebas físicas donde las pruebas para las mujeres son menos exigentes que las de los hombres. Y pues no debería ser, o sea, no debería ser así, no. Sino que pues ahí nos damos cuenta que físicamente hay una diferencia. O sea, no es correcto decir que la mujer tiene las mismas capacidades que el hombre. Porque no en general hay varias cosas en las que se diferencian. Como dije antes, la mujer tiene sus ventajas en ciertos campos y el hombre tiene sus ventajas Ajá. en ciertos campos. Eso sí, tiene mucha razón. Pero intelectualmente, las mujeres pueden ser igual, tener las mismas capacidades intelectuales que los hombres. O sea, eso sí, porque el cerebro, en cualquier caso, la inteligencia se puede desarrollar de la misma forma. Así como hay hombres que son genios, hay mujeres que son genios. Ajá. Lo que pasa es que antes no se veía mucho porque antes sí había se opacaba mucho la mujer en ese caso. Y hoy en día a veces se ve, pero ya no se ve tanto como antes. Gracias a ese trabajo que han venido haciendo las feministas de verdad, no las feministas de Twitter. Pues hay algunas veces en que, por ejemplo, las feministas, bueno, casi siempre, denuncian erróneamente a un muchacho o una persona, llamándola violador, y este puede cometer, pues, a veces actos de suicidio. Han habido muchos casos donde jóvenes se han suicidado por la falsa... Por denuncias falsas. Ajá, por de que era un acosador o que era un violador. Y lo que hacen hoy en día es un linchamiento cibernético, hasta tal punto que ya no aguanta y pues se suicida. Ajá, a eso era lo que yo iba cuando decía que... O sea, lo que ellas hacen es, a los verdaderos violadores los están liberando, porque piensan que pueden, o sea, sí cometió un error, pero que puede ser un ciudadano de bien si si va a clases o sí. Y a los que no son violadores, a las personas de bien, las están acusando falsamente. Pero pues no a todos, hay casos en No, los que sí. a todos no. O sea, lo que yo decía era que en ese sentido la mujer tiene más ventaja porque a una mujer cuando denuncia a un hombre, o sea, es También, muy fácil condenar al hombre. Ajá, porque hay muy ciertas pocas ventajas legales. Ajá. Y también por lo que ha sucedido que a algunas mujeres les da miedo denunciar a alguien que sí es un acosador, que las maltrata, que Pero puede llegar a ser un peligro para la vida. Pero no es correcto que a los hombres los condenen con falta de pruebas o pruebas insuficientes. O sea, la justicia debe ser igual tanto contra hombres que contra mujeres. Uh-huh. O sea, ahí no debe haber diferencia y en la actualidad en Colombia no tanto, pero hay muchos países donde ya hay muchas leyes que le dan bastante ventaja legal a la mujer.
como en España y en Argentina, que es donde como más está, bueno, que yo conozca, que se está dando eso. Pero en Colombia sucede lo mismo. Sucede lo mismo de que hay muchas leyes que defienden muy por arriba del hombre a las mujeres. Lo digo porque he vivido esos casos de que una mujer sin criterios va, no sé por hacerse qué, a denunciar que fue violada sin tener los argumentos suficientes. Sin tener pruebas. Sin tener las pruebas suficientes. Y a raíz de eso, siempre, o sea, aquí en Colombia, las leyes están por encima del hombre defendiendo a la mujer. Además, también, digamos, pasa mucho que un hombre va a denunciar acoso por parte de una mujer o algo así y se le burlan. Porque eso en caso no tiene que ver con a nivel político, son más como a nivel social. Eso ya es más bien como la cultura. Eso ya es como la sociedad que una mujer, piensan que una mujer cómo puede abusar de un hombre. Sí, y eso también es, de cierta forma, es machista. O sea, en el sentido de que o sea, parece que no pasa, o sea, se cree que no pasa, que no existe acoso por parte de una mujer hacia, que puede llegar a ser imposible. Exacto, que es muy improbable. Y entonces cuando alguien va y denuncia o algo, pues se le burlan o no le hacen el debido proceso. Y en el caso tal de que sucediera al revés, que fuera una mujer sin argumentos de decir, no, él me violó, ya directamente la justicia entra a decir, sí, es un violador, empiezan a todos los procesos legales, a investigar, a todo eso. Y muchas veces en los hombres no ha pasado, que va un hombre a decir, no, es que esta mujer tal día me drogó, me violó. Y no le creen hasta que él verdaderamente no lleve las pruebas. Le dicen, mucha loca. Sí, o muchas veces le dicen, no, pero es que usted no puede venir aquí a denunciar a alguien sin tener pruebas. Ajá. Que sean verdaderas, no solo con su voz. Pero es que hoy en día, pues, a uno como hombre en ese tipo de situaciones le toca estar grabando. Pues uno como hombre a veces es más razona es por los momentos, por los instantes que pasan y no calcula las consecuencias que puede pasar luego, porque uno como hombre es morboso por naturaleza, ya es sexoso por naturaleza y lo demuestra más que una mujer es más discreta en ese campo. Entonces no quiere decir que no lo sean, pero es que las mujeres saben disfrazar más las cosas sexuales que un hombre. Nosotros los hombres actuamos es por impulsos, ¿sí? Entonces pues a eso yo me refería cuando decía que la mayoría de las veces la mujer emocionalmente es superior que el hombre. Uh-huh. Y en algunos casos pues la mujer solo con ir a decir este hombre me denunció ya literalmente es prueba ya contundente para empezar a investigar un proceso. Pero hay muchas mujeres que abusan de eso a ponerlo a mal. O sea, yo siempre he dicho que está muy bien que defiendan a las mujeres porque es que, como lo vuelvo a decir, un hombre ya es por naturaleza morboso, ya por naturaleza es obsceno. Entonces, hay miles y miles de hombres que sí de verdad abusan de una mujer, que sí de verdad acosan a una mujer. Y eso... Y esas mujeres son las muy paila. Sí, esas mujeres son las que realmente necesitan de esas herramientas, ese apoyo judicial. Pero con tantas noticias falsas pero a eso es a lo que voy, a que muchas mujeres han utilizado eso de forma errónea para se le deja de prestar atención a las verdaderas denuncias. Exacto, porque el sistema judicial está tan lleno de denuncias. Porque es que ya van a denunciar y decir, no, este hombre me violó, listo, vamos a investigarlo. Se investigan, se buscan las pruebas, se buscan las causas. Y eso puede demorar mucho tiempo. Es realmente que su merced se quiso ajustar con ese hombre y por algunas razones que no le gustó tan vino a denunciar. Y ahí es donde la justicia empieza a decir, no, pero es que ya han venido
50 personas a decir que las han violado, 50 mujeres a decir que las han violado, y no tienen ninguna prueba, se investiga y no hay ninguna prueba que acierte que realmente es una violación. Y cuando realmente a una mujer que sí es abusada y que sí de verdad necesita de ese apoyo, no se lo brindan como realmente lo merece. Porque el sistema está saturado. Porque ya el sistema está saturado y está, digamos, cansado de que vengan a mujeres a decir, no, nos violaron, van a investigar y no, es mentira, era mentira. Entonces, a lo que vuelvo a decir, muchas mujeres han abusado de ese poder superior político sobre un hombre, entonces van y denuncian porque sí, porque estaban aburridas en la casa y quiero ir a denunciar. Cuando realmente están dañando un poder que otras mujeres sí lo necesitan y sí de verdad necesitan ese apoyo. Exacto, porque las cosas existen, la violencia contra las mujeres existe. Pero digamos, la violencia contra las mujeres existe, pero no de las formas que lo hablan las feministas, perdón. Que es de una manera de que, estamos sufriendo... como si solo le pasara a ellas. Estamos sufriendo de que nos matan a todas. Asesinatos colectivos, que somos la mayor tasa de asesinatos de solo las mujeres. Cuando es una mentira, cuando está comprobado por medicina legal que el asesinato o el homicidio de cada 4 de 5 cuerpos que llegan a medicina legal son de hombres. Claro, ahí lo que ellos alegan es los motivos. Porque por lo general de las muertes de hombres son, o sea, los homicidios a hombres son propinados por otros hombres. Pero hay muchos homicidios a mujeres que son propinadas por mujeres. Bueno, ahora, ya, pues, cambiando un poquito de tema, ya que todos somos estudiantes, soy estudiante, bueno, ya que todos somos estudiantes, quiero que me digan cómo ven la educación aquí, en Colombia. Denso porque no se le presta los recursos que de verdad necesitaría prestarlos y se lo prestan otras cosas que llegan a ser en segundo plano, que no significan algo grande para Colombia, como brindarle estudio a personas que son el futuro de Colombia. Y es que aquí en Colombia, o sea, hay presupuesto. El problema es que el presupuesto, primero, por ejemplo, al ejército, o sea, a todo lo que es defensa del país, se le da bastante presupuesto, y a la educación cada vez le quitan más, y ese presupuesto que le dan al ejército y a los mecanismos de defensa se usa de manera incorrecta. Por ejemplo, o sea, no sé, por ejemplo, aquí en Colombia no hay tanques, aquí no hay ni un solo tanque un main battle tank, un tanque principal de batalla, no hay. Y siempre se alega que no, que aquí no se necesita, que aquí no hay donde utilizarlos, pero sí hay donde utilizarlos y sí se necesita. Por ejemplo, en los llanos se puede utilizar perfectamente, y es una zona fronteriza con Brasil y un poco con Venezuela. Y es algo necesario en el momento. Pongámoslos, o sea, imaginémonos que, digamos, que Venezuela invade Colombia. Venezuela tiene un montón de tanques soviéticos, tiene muy buen armamento. Venezuela sí tiene muy buen armamento militar. Entonces, Colombia por ese lado y por esa parte quedaría muy desprotegido, y en cuestión de nada o sea, sí, Colombia tiene de las mejores infanterías del mundo, pero ¿de qué sirve tener una muy buena infantería si estratégicamente está mal? Entonces, son esas cosas. O sea, al ejército se le da, a las autoridades de defensa del país se les da bastante presupuesto y no se aprovecha de la manera que se debería. Y a saber dónde van a veces los presupuestos, que no se ven, o sea, ni
ni lo que va a los... O sea, no a se la- invierte muy bien el dinero, que digamos, hay tanta corrupción. No, y hay tanta corrupción que el dinero se pierde mucho. Ajá, si no, No solo pasa en las Fuerzas Armadas, hay... Por ejemplo, hace muy poco, no recuerdo bien la fecha, pasó lo de Avianca, que Colombia le estaba dando 370 millones a Avianca para que se reestructuraran, Y Avianca es una empresa privada. cuando realmente deberían invertir eso deberían a- invertirlo en... al sector en- para generar más empleos, ya que en ese tiempo No, otra- era que estaba en auge la pandemia y Exacto. por eso es que estaba mala Avianca. Pero no solo mala Avianca, o sea, Avianca es una multinacional que tiene... que es privada. Y Exacto. cuando de verdad ese dinero podría ser destinado a ayudar a personas de bajos recursos, porque la pandemia afectó a todo el mundo. La pandemia afectó tanto a las Se dio- empresas grandes como Ya. a la gente que salía todos los días a buscar el pan, a la señora que salía todos los días a vender el tinto para con eso Por- en la noche poder darle Y comida a más su a esas hijo. personas. Por eso es injusto que digan que en ese tiempo que nos quedáramos en nuestros hogares y fácilmente como algunas personas no tenían de dónde comer, de dónde, o sea, de dónde dormir y cómo querían que nos quedáramos en la casa. Pero Sí, por lo mismo que el gobierno colombiano no supo administrar bien los dineros que tenían, lo vuelvo a reiterar. ¿Para qué es necesario darle 370 millones de pesos colombianos a una empresa como Avianca, que es privada? Y que no factura en Colombia Que no- prácticamente nada. O sea, las regalías que le deja al país son Son muy pocas. mínimas, casi existentes. Cuando esos 370 millones en ese momento de pandemia pudieron usarlos para ayudar a gente de escasos recursos y ayudar al ámbito de salud. Para ayudar más, porque puede que se haya ayudado, pero no fue suficiente y no ha sido suficiente. Ahora otra cosa, la marcha que hubo hace ratico de los estudiantes por este man que se robó, un rector de una universidad, el cual se robó como 1.200 millones. ¿Cuál universidad? No me acuerdo cuál, pero el caso es que fue tanta la frustración de los estudiantes porque no tenían casi infraestructura ni elementos para poder estudiar que Para que lo esto- poco que hay se lo lleve. Exacto, o sea, un- ahí ya estaba, por así decirlo, la gasolina, solo faltaba una chispa para que estallara y que era la noticia de que este man se robó 1.200 millones de pesos. Ujú. Y además, el problema no es solo en la universidad, sino Los colegios los también. colegios. Que los colegios Hay públicos- algunos colegios que no tienen casi infraestructura y son, o sea, son muy viejos. Y, no, Y su infraestructura es y no muy solo- pobre. No es solo en el sentido económico, sino... Estamos hablando de la educación en general, ¿no? Como los métodos que se usan aquí en Colombia ya son bastante retrógrados. Y, o sea, es muy poca la gente en el colegio que siente motivación por estudiar. Exacto. Por eso muchos sea- jóvenes dicen, no quiero estudiar, me voy a salir. Y en el colegio Prefiero trabajar. En el colegio deberían enseñar más cosas útiles. Porque es que, por ejemplo, ¿de qué le sirve a uno que le enseñen a rezar? O sea, eso se enseña en la casa, eso se enseña en la familia. Igual Eso, que- y no todo el mundo es creyente como para que... Bueno, eso pasa aquí en Colombia porque somos, aunque es un país laico, es un país donde todavía está muy arraigada la religión católica sobre todo. Y pues pasa eso, que dan cátedras de religión donde ponen a 30 niños a orar, a rezar durante 2 horas que podrían servir para enseñar otras cosas muy útiles. Por ejemplo, en el colegio, o por lo menos en los colegios donde nosotros hemos estudiado, algunos de ustedes les han enseñado, por ejemplo, A robar. no, gestión, A romper vidrios. gestión financiera, digamos. O sea, algunos de ustedes en el colegio les han enseñado cómo manejar su plata, cómo hacer presupuestos, cómo ahorrar. Pero, O por sea- ejemplo, aquí pasa en un colegio que sí... O sea, no enseñan, o sea, enseñan cosas básicas, pero que pueden servir. Que enseñan contabilidad después del grado 10º. Sí, pero, o sea, eso es enfocado a que usted estudie Contabilidad. o trabaje en contabilidad cuando salga de estudiar.
O sea, eso ya son las énfasis que tiene cada colegio. Pero me refiero, o sea, cosas útiles para su día a día. Porque hay mucha gente que llega a adulto y no ha tenido educación económica y administra demasiado mal la plata. Y digamos, hay gente que cuenta con la suerte de, por alguna razón, se vuelven millonarios o llegan a tener bastante plata. ¿Y qué pasa? No tienen, vienen de una situación difícil, vienen de vivir casi en la pobreza, a ganar mucha plata. ¿Y qué hacen con la plata? La derrochan, compran lujo, o sea, demasiados lujos, cosas que, o sea, uno sí se puede dar lujos. Pero si uno tiene las capacidades, sí se puede dar lujos. Al tiempo se vuelven innecesarias. Exacto. ¿De qué les sirve tener 20 pares de tenis que valieron 5 millones cuando puede tener y no 3? se los va a poner? O 10 carros que usted solo va a utilizar que ni siquiera, 2 o que 3, ni siquiera los va a aprovechar porque no sabe manejarlos, y el día que los quiera aprovechar se va a estrellar. Y también hay que tener en cuenta que o comprar comida de 300,000 pesos. Es comida. O sea, la plata no es para siempre. Y entonces no tienen en cuenta eso y empiezan a gastar y a gastar y a gastar, y en el momento en el que no tienen plata se ven perdidos, no saben qué hacer. Algo que sí me fastidia mucho es que, por ejemplo, la noticia que salió hace unos días sobre la joven, la mujer, por así decirlo, que la mujer colombiana que está trabajando en la NASA y que está liderando o siendo parte del proyecto para poder llevar al hombre a la luz, a Marte. Entonces, las noticias de acá empiezan: mujer colombiana hace historia en la NASA. No solo las noticias, colombiana. El gobierno también salió a pronunciarse de que mujer colombiana sale... orgullo colombiano. Orgullo colombiano, cuando realmente esa mujer lo único que realmente tiene es la nacionalidad, porque esa mujer... Yo creo estudió todo su nivel universitario en otro país. Exacto, porque aquí sinceramente usted puede destacarse, pero para poder trabajar en algo, o sea, como la NASA, se tiene que ir a estudiar a otro país donde haya mejor infraestructura, donde le enseñen si usted quiere, aquí en donde este haya país, una mejor educación. Aquí en Colombia, si usted quiere procesar limpiamente, si usted quiere procesar con rectitud, usted le toca irse. Y esa es la realidad de hoy en día de Colombia. Colombia, yo digo que es una chimba de país, pero... Colombia tiene recursos, tiene Colombia tiene todos los recursos para llegar a ser un país del primer mundo. Exacto. Pero realmente está tan mal gobernado o tan mal estructurado que sigue siendo un país tercermundista, cuando realmente Colombia tiene los recursos para llegar a ser un país del primer mundo y brindarle a todos los habitantes una ubicación buena, que tengan un empleo digno, un sistema de salud muy bueno. Pero volvemos al caso, está muy mal estructurado gobernalmente y muy mal manejado gobernalmente. Y Colombia, ¿cuántos países del primer mundo no quisieran tener, por ejemplo, los recursos naturales que tiene Colombia? La fauna y la flora de Colombia es... Por eso muchas veces multinacionales vienen a comprar terrenos aquí para explotarlos, ya sea como en el páramo de Santurbán, que es otro tema muy importante. Empresas multinacionales quieren acabar eso por oro, por un mineral, por petróleo, por petróleo, para hacer pozos, para perforar el suelo y sacar petróleo, y eso es supremamente destructivo. Y todavía sale el incompetente del presidente que tenemos a decir que el fracking no es dañino para el suelo, cuando ya se ha comprobado que es supremamente destructivo. Y lo chistoso era que cuando Duque estaba en campaña, antes de ser presidente, cuando estaba en el Senado, decía no al fracking. Decía primero que en Colombia se tiene que apoyar el campo y que yo no sé qué, y que en Colombia no hay que hacer fracking, y así, con esas vainas. Pero es que el innombrable que tenemos gobernándonos es algo... O sea, mire, Duque dijo en campaña que no iba a hacer fracking, pero años antes había dicho que
en Colombia era, o sea, cuando nadie conocía a Duque, cuando nadie sabía quién era Iván Duque Márquez, él decía que el fracking había que hacer fracking en Colombia, que el fracking no era dañino, que era muy beneficioso y todo eso. Y luego en campaña sale a decir que no, que el fracking es malo, que no hay que hacer fracking, que en mi gobierno no se va a hacer fracking. No se toca el páramo de Santurbán. Y luego, estando ya como presidente, todo lo que dijo en campaña se lo pasó por el culo. Y eso pasa. ¿Cuántos años nos llevamos en Colombia viviendo esa situación? Y la gente, lo peor, lo que más duele es que la gente no aprende. La gente sigue votando por el mismo tipo de gente. Entonces... Pero eso es porque ya los tienen esas bases desde chiquitos. Tienen las bases de que mi abuelo está inclinado hacia la derecha y sí, tengo que ser hacia la derecha porque es que él dice que tiene la razón y tiene la razón. O mi mamá está inclinada hacia la izquierda. También vota mucha gente vieja. Aquí en Colombia debería haber un límite para votar. Hay gente que ya no tiene las facultades para decidir eso y van allá y votan por el populismo. O porque alguien le dijo, no, vote por esta persona, que esta persona va a hacer bien, que no sé qué. Y como vote no por tiene... esta persona que nos va a ayudar, sí, que me va a conseguir trabajo. Y no, eso, me va a conseguir eso la es lo que nos platica. tiene dañados. Por ejemplo, el gobierno hizo algo muy bueno en Colombia, que fue en la pandemia, que fue aumentarle el dinero que le iban a dar a los adultos de la tercera edad. Eso me pareció realmente algo muy bueno, que pasar de darles 80,000 pesos, creo que era pasarles a dar 160 al mes, me pareció algo que, o sea, no es suficiente para los que no tenían pensión. Sí, exacto, solo para los adultos de la tercera edad. Y me pareció algo muy bueno porque 80,000 pesos no alcanza para nada. Y no solo que 80,000 pesos, sino que literal le daban 80,000 pesos cada 3-4 meses. Ahora pasaron a darle 160,000 cada mes. Y me parece de verdad muy bueno porque es que ¿cómo usted le va a dar a una anciana de 86 años 80,000 pesos cada 4 meses? Su merced cree que con 80,000 pesos se va a mantener. 80,000 pesos no alcanza para nada. 80,000 pesos. 80,000 pesos a duras penas alcanza por una semana. Y a duras penas. O sea, su merced cree que una anciana de 86 años, que ya tiene dolores en su cuerpo para caminar, no puede trabajar, que no puede trabajar, se va a mantener con 80,000 pesos cada 6 meses, cada 4 meses, perdón. O sea, es que es incoherente decir, no, su merced que tiene 86 años, 80, que ya le duelen las rodillas para caminar, que si da un paso tiene el peligro de caerse, y como a esa edad los huesos son tan frágiles de romperse un hueso y quedar hay algunos hasta que inválida, necesitan de personas que los ayuden. O personas, no, entonces ya tome sea 80, salir del baño, enfermeras. 80,000 pesos tome y vea qué hace con eso. Y no solo son, o sea, por ejemplo, hay otra... por ejemplo, las personas, los vendedores ambulantes durante la pandemia no podían hacer nada, no podían vender porque las calles estaban vacías durante la cuarentena. Son las mismas personas que, como le dije ahorita, salen día a día a buscarse el pan, la luquita. Entonces vuelvo al tema, le damos 370 millones de pesos a una empresa privada como Bianca. En vez de fortalecer y ayudarle a, no el comercio, sino en ese momento como no crear un plan. Exacto, un plan de apoyo para la gente que salía ya sea día a día. Dar mercados, no solo tan aquí, voy a darle el mercado, tómeme la foto acá, pan, y ya. Y le quitan la bolsa y siguen así con la bolsa por todo lado. Pero entonces, el gobierno debió hacer con esos dineros y mucho más dineros que ha invertido el gobierno en cosas que son literalmente inservibles en estos momentos en Colombia. En pandemia, ¿para qué una empresa se tiene que reestructurar una pieza de vuelos internacionales? ¿Para qué? ¿Quién en momentos de pandemia va a decir, igual, tengo muchas ganas de coger e irme para Estados Unidos donde sé que hay cuarentena? Que hay cuarentena, qué ganas. No, que con esas mismas ganas ayuda una persona que coge todas las mañanas a las 5 de la mañana, se levanta, hace sus 3, 4, 5 termos de café. Ajá. Y se va todos los días por las calles ofreciendo café. O que coge su carrito y empieza a vender ya sea aguacates o frutas. O que coge su carro y empieza a vender frutas, empieza a vender galguerías, dulces. Ya sea cualquier cosa. O comidas rápidas. No se podía salir en pandemia. Y así
ellos salieron en pandemia, nadie va a estar afuera. Exacto, nadie les va a comprar y más que todo es por el miedo de que, uy, este señor viene vendiendo aguacates y viene así con los aguacates por la calle y todo el mundo los toca. No les van a comprar porque es el mismo miedo que incoherentemente los noticieros amarillos metieron el miedo a Colombia de que, uy, si usted sí sale, se muere. Sí, obvio, está el peligro del COVID, pero no es decir que si usted sale a su puerta ya directamente le da y va a fallecer, ¿no? Igual, o sea, hay que cuidarse mucho. Igual, a lo que yo venía diciendo era que igual de aquí en adelante tenemos que vivir con el COVID. El COVID nunca va a desaparecer, no es que diga, no, ya nos vacunaron a todos, ya. Sí, eso ya. Y ese tema de la vacunación se volvió algo muy divertido porque hay muchas personas de que, uy, te voy a vacunar, pero te meto la jeringa vacía. O como pasó con mi abuela aquí en el Socorro. El gobierno dijo que la vacunación era algo público en el que las personas, si querían, podían sacar su teléfono a grabar porque es algo público. Y tienen que tener las evidencias de que, ¿cómo voy a saber yo a mi abuelo qué le están inyectando si no sé? O sea, con ese video puedo grabar, mandárselo a una persona que realmente sepa y que esa persona diga, uy, sí, la están vacunando. Entonces, aquí en el Socorro sucedió que el día que vacunaron a mi abuela hace poco, la señora enfermera denegó completamente a toda persona que entrara con la abuela poder sacar el celular, ni siquiera para tomar una foto. Y al inicio comenzaba a decir que denegaba completamente que nadie pudiera entrar con la abuela. Cuando una abuela, vuelvo a decir, una abuela de 86 años, ¿qué va a saber qué es lo que le están poniendo? O sea, puede que no le pongan nada. Ah, sí, ya la vacuné. La señora confía. La señora va con la confianza de decir, uff, qué bien que... Ya me van a colocar la vacuna. Sí, no ya me van a colocar la vacuna y no me va a colocar, no me va a preocupar tanto. Entonces, la jefe de enfermeras, pues, denegó completamente que una persona pudiera entrar con el teléfono o pudiera entrar directamente con la abuela. Y ahí en ese momento se armó una disputa entre la gente que iba acompañantes a decir, pero ¿cómo voy a dejar a mi abuela sola cuando en otra ciudad... Cualquier familiar, ya sea una tía, el padre... Cuando en otra ciudad le fueron a aplicar una vacuna y estaba vacía. Sí, entonces, bueno, la señora accedió a que alguien pudiera entrar, pero denegó completamente que alguien pudiera sacar el celular o el celular para tomar fotos. Cuando vuelvo a decir, el gobierno dijo que era públicamente eso, que era público, que lo podían hacer. Y en el momento que entró con mi abuela y entra otra señora con otra abuela, la otra muchacha saca el teléfono y se dispone a grabar. Y la señora jefe de enfermeras comenzó a montar la pelea de que por qué la estaban grabando, que le iban a denunciar, que eso era un delito. Cuando realmente la muchacha estaba grabando era el brazo de su abuelita y la mano de la señora con la inyección. Ni siquiera en ningún momento salía la cara de ella. Entonces, ese tipo de gente lo que está haciendo es dañar un propósito bueno que hace el gobierno, como brindarle vacunas a las personas de la tercera edad que realmente lo necesitan. Entonces lo que hacen es manchar algo que el gobierno viene haciendo bien, manchar algo que el gobierno viene haciendo bien incoherentemente. O sea, se ponen a pelear, que no puede grabar, que no sé qué, pero ¿cómo no va a poder grabar si es algo que está dicho por el gobierno? O sea, no me lo está diciendo el señor que está allá afuera, es el mismo gobierno que está diciendo
no sienten se va a confundidos. sentir? Entran ¿Quién no muy, se va a- muy desaprendidos. ¿Quién no se va a sentir frustrado saliendo del colegio y sintiéndose estancado a los 16, 17 y 18 años? Eso es, o sea, es un trauma muy fuerte. Y eso puede que en otros países, bueno, en los países del primer mundo eso no pasa casi, pero aquí en Colombia eso pasa muchísimo. Y en Colombia, no solo en Colombia, sino en muchos países de Latinoamérica. Entonces llegamos a la conclusión de que Colombia es un país que debería invertir más de verdad En la educación y también en el ámbito científico. en la educación, en el ámbito de generar más empleos y en el ámbito de salud. Exacto, Es lo que Colombia porque nosotros- debe más porque- enfocarse, el Porque gobierno nosotros colombiano. Pues. tenemos que sentirnos orgullosos porque una colombiana que tuvo suerte, porque Y que es eso, estudió allá. tu- en o Estados tuvo Unidos. suerte o se esforzó. Pero Exacto. tuvo que esforzarse muchísimo para poder salir de acá y poder progresar en estudiar otro allá. lado. ¿Por qué nos tenemos que sentir orgullosos de eso? Antes nos debería dar pena que el país esté tan mal que tengamos que salir de aquí para... Porque, o sea, nosotros no deberíamos orgullosos. Bueno, en ese caso son logros que no son solo, digamos, para Estados Unidos, sino, si lo vemos de cierta forma, pueden ser logros para la humanidad. Pero, ¿por qué no lo podemos hacer acá? ¿Por qué no invertimos más acá para que se puedan hacer ese tipo de cosas acá? Colombia no tiene, o si tiene es muy muy básico, no tienen programa espacial. Aquí no hay nada del espacio, aquí ni siquiera tenemos... Lo peor es que estamos... Diversity, usted se vuelve un astronauta. Sí, un astronauta, piloto de avión. Usted es de todo en Diversity. Lo peor es que por acá pasa la línea del Ecuador y es una de las líneas Colombia- más importantes que se utiliza para Y no poner en solo- órbita los satélites. No solo eso, sino que aquí en Colombia se cruza el Ecuador, o sea, la línea del Ecuador con el meridiano de Greenwich. O sea, nosotros en muchos sentidos somos muy privilegiados y en muchas partes de Latinoamérica también. Hay países de Latinoamérica que ya están desarrollando un poco más eso, por ejemplo, Chile o Perú tienen eso ya mucho más avanzado. Si no estoy mal, creo que es en Chile o en Perú, no me acuerdo bien. Hay un observatorio que se llama el Observatorio ALMA y es de los más importantes del mundo y hizo parte de la investigación, o sea, para tomar la primera foto de un hoyo negro. El observatorio de ALMA estuvo ahí presente y fue bastante importante. Aquí no conozco ni un observatorio. Pues el observatorio de Bogotá, pero O sea, no... Son muy básicos. Exacto, o sea, aquí no sé, los programas científicos son casi nulos. igual Entonces, no sé. no hay casi programas científicos ya que no se le invierte dinero. A la educación. Volvemos al mismo tema. Sí, No sí. se le invierte dinero a la educación Ajá. y a los No sobre todo a la los educación. Bueno, científicos. también a la educación, Es que pero en la el ámbito educación- científico tampoco. Es que en la educación ahí va el ámbito científico porque es que de lo Eso mismo va que usted, junto. que usted le misma, de lo mismo que usted le enseña a un niño estando en noveno, el niño va a decir, yo quiero llegar Hay a muy- ser un científico. Por ejemplo, porque hay ya tengo- muchas personas que en primaria dicen, no, yo quiero ser bombero, policía, quiero ser médico, que no está nada mal, pero hay muy pocos que dicen, no, yo quiero ser científico, yo quiero ser una persona que, por ejemplo, pueda trabajar en la NASA, o una persona que sea la primera en descubrir un código el cual cambie la humanidad. Exacto, a mí... Todos quieren ser lo mismo. Uno de mis sueños es trabajar en algún programa espacial y ser alguien importante. O sea, Pero y eso no lo vas a lograr en Colombia porque exacto, Colombia es un agujero. Yo tengo consciente que en el estado actual del país, si yo quiero ser alguien grande, o soy un traqueto, o soy narco, O y soy me del conocen gobierno. por hacer cosas malas, O soy del o gobierno. soy un político, o me tengo que ir del país. corrupto. Y pues la verdad, la opción que más me suena es la última. De irse Ser del corrupto. país. Todos se Exacto. quieren ir del país. O de Latinoamérica, precisamente. Es triste porque Colombia es un gran país y que se pierdan todos esos tipos de cosas, pues es triste, es bastante triste. Sí, y pues a veces también uno se pone a pensar y uno quisiera quedarse acá, salir adelante acá. Es que pero no Colombia, se puede. Colombia es muy bonito. O sea, Colombia es un país muy hermoso para Para visitar. porque se tiene Y con plata, porque ¿de qué De- le sirve a usted tiene- visitar con poquita plata? demasiadas cosas que son muy hermosas. O sea, Colombia para venir a visitarlo es muy, muy precioso porque se tiene
aquí en Colombia la situación es tan paila que uno ni siquiera conoce completamente su propio país. Exacto. Uno ni siquiera El salto del Toquendama. uno ni siquiera puede disfrutar las propias riquezas del país, y ya uno sueña con disfrutar las riquezas de otros. Uno solo conoce los altos de la cruz de todos los pueblos y ya. Yo ahora apenas he ido a la costa y ya, o sea, Yo he ido Es el a- sitio más turístico que hay en Yo he ido a Colombia. San Gil. ir a la playa. Por lo que está... Sí, exacto. Y para la gente de O la ir a playa, Diversity venir aquí también. al centro del país, o sea, Por la historia. sí, Porque Por ir Colombia... a untarse un poquito de la Lo historia. que sí hay en y- Colombia es... Sí, exacto. porque Pero... pues en Colombia hay pequeños paraísos naturales. Pero exacto. Y bueno, entonces ya estamos en la parte final. Vamos a dar unas pequeñas conclusiones. Entonces, Yo llego a la conclusión de que el primer tema de las feministas me parece algo muy patético lo que están haciendo en estos momentos algunas feministas. Desde mi punto de vista me parece algo muy patético. Están dañando algo que mujeres realmente hace tiempo hicieron que valía la pena. Lo que estamos- lucharon para que las realmente mujeres se dieran a conocer. por cosas que valían Ahora- realmente la pena. Ahora no Ahorita están tomando esto en serio, esos movimientos ahora a causa están de ellas. ahora están es como haciéndolo ya literalmente es por moda, porque uy, mi amiga feminista y sale a la calle a pelear a decir no nos violen nada, yo también voy. y a veces yo me siento mal porque yo antes pensaba que eso solo se daba en otros países o así, que eso solo se daba en las redes, pero cada vez poco a poco voy viendo que eso está mucho más, me está cogiendo mucha más fuerza en la sociedad. Y pues Es que- no sé, a veces y- me siento mal porque siento que... Y lo están que yo untando estoy- ya no de volverse algo que es para algunas mujeres que realmente luchan por cosas serias, Exacto. sino que lo están volviendo por cualquier pendejada que creen ellas que está mal, ya es machismo, por cualquier estupidez que salen a decir, no, esto ya es machismo, que no sé qué. O sea, si van a salgan a pelear por sus derechos, me sirve. Que peleen por derechos que de verdad valgan la pena. Pero no salgan a pelear por estupideces. De que no, es que el hombre es superior a mí. Pregúntale a una feminista, ¿qué derechos tengo yo como hombre que usted no tenga? O ¿qué puedo hacer yo como hombre que usted no pueda hacer? O sea, Exacto. se ponen a discutir por cosas que se vuelven muy patéticas. Y dejan a la gente de tomar en serio realmente el trabajo que hicieron mujeres que se esforzaron, que lucharon, que murieron en la batalla de que las respetaran realmente como mujeres. Y lo Ajá. vuelven en algo muy patético y lo dañan esa cara de... dañan la lucha. dañan la lucha de mujeres que O sea, realmente yo lo no- hicieron muy bien. Yo no estoy en contra del feminismo. A mí me gusta Yo tampoco. a mí Yo me estoy gusta- en contra del feminismo actual. A mí El me- feminismo actual me parece una de las cosas más patéticas que puede tener este mundo. A mí me gusta La verdad. hacer humor sobre el feminismo. Hacer un poco humor negro no está mal. Sobre los Y, lavaplatos. y, y pues, y esa es otra cosa. O sea, debería estar bien hacer humor negro. O sea, ¿por qué tiene que ser algo malo? O sea, cualquier persona tiene derecho a hacer humor sobre lo que quiera. Ahora todo es incorrecto. O sea, Ahora, políticamente... No políticamente, sino socialmente empezaron a decirle, empezaron a meterle en la mente a todo el mundo de que esto está incorrecto, esto que hicieron es incorrecto, es Por incorrecto. ejemplo, que, Entonces que ahora- gracias a las... Bueno, algunas quitaran del aire a Pipi La Piu. Pero bueno, eso a mí me parece algo estúpido porque igual es una caricatura que hoy en día a nadie le importa. Los únicos que se ofenden por eso o les dolió que sacaran del aire ese bicho fueron la gente que Que lo los miraba. veía de niños. Exacto. Y pues, o sea, es algo que tampoco tienen que, o sea, Como tampoco también lo hay que que pasa- salir a llorar porque, ay no, Bueno, sí. quitaron a Pepe Le Pew. Pero también lo que pasa como cuando querían sacar a Apu de los Simpsons. Pero eso ya es por otra No, pero razón. sí, eso ya O sea, son- eso lo dejamos No para nos después. desviemos del tema. Entonces, llegamos a la conclusión, desde mi punto de vista, que el feminismo actual es lo más patético que tiene este mundo. Bueno, Que están discutiendo por cosas que no valen la pena y están dañando la imagen de mujeres que de verdad lucharon por cosas que realmente sí valieron la pena. O tal vez no, o tal vez no porque no por cosas que no valgan la pena, sino que lo están llevando de la manera incorrecta. O sea, puede que sí peleen por, o sea, ¿cómo me explico?
pelean por cosas que sí valen la pena, pero lo hacen de la manera que no es. Exacto, de Exacto. la manera y incorrecta. ni siquiera se informan bien. Y no tienen los argumentos Hay muchas salir a- feministas. Hay muchas feministas que usted le preguntan... ¿Por qué usted- pelean y ni saben por qué Exacto. pelean? Solo salen a pelear y ya. Entonces eso no tiene que ser así. Bueno, entonces... Terminamos Y lo esa otro es que, conclusión de bueno, los y la feministas. educación. La Entonces, educación. conclusión de la educación es que conclusión de la educación Yo creo en que Colombia. en Colombia la educación debería ser reestructurada y modernizada. Así. No digo más. También que la educación debería ser gratis, porque hay muchas personas que no pueden pagarla. exacto. O hay algunas que, por ejemplo, parecen que pudieran mecanismos, pagarla, pero no son suficientes. exacto, lo hacen de la manera incorrecta. Y hablando de Colombia, esto que hay hay paraísos naturales y tienen los suficientes recursos para ser un país desarrollado y no subdesarrollado, pero no saben administrar muy bien el dinero y otras cosas muy importantes. Y bueno, hasta aquí llegamos. Este es el Gracias por fin. la atención. Sí, Sí, a los que en algún escuchan. momento llegamos a decir idioteces. Sí, nos Tengan en perdonan cuenta ahí que, porque que estamos apenas Esto es un iniciando experimento. y untándonos cada vez más del tema para hablar con argumentos válidos. No somos aquí profesionales de... Profesionales en la materia. Sí, no, somos Ni expertos, somos realmente ni cuatro eruditos. o 5 jóvenes que vemos algo de manera diferente y queremos salir a decirlo. Queremos salir a- hablar sobre las cosas Exacto, del queremos mundo hablar que- cosas sobre actualidad que nos inquietan, que nos preocupan. que nos preocupan a nosotros como jóvenes. Entonces, si en algún momento se dijo algo que es una estupidez exacto. o se dijo algo que ofende a alguien como o, todo. Como esto. sí, o algo que no es que es incorrecto, o sea, no es que seamos aquí ya los máster de la materia, no. Somos realmente 4 o 5 jóvenes que queremos salir a hablar sobre algo Sobre que vemos mal Lo que pensamos. y que pensamos que está mal. Entonces, Sí, o sea, no se tomen tan en serio. feministas, por Simplemente- favor, no peleen, no lloren. Simplemente tomen lo que les sirve y lo que no les sirve lo desechan. Y ya. Exacto. Bueno, Entonces, entonces, gracias por hasta escucharnos. luego. Y a la verga, hasta luego. Chao. Los amo. Te comeré el coño.